colegas, queridos asistentes a este acto, amigos, amigas todos. Hoy es 12 de noviembre de 2025, una fecha importante para este club que dirijo, en que recibo a estos dos ensayistas, intelectuales, profesores y mucho más, como dice su currículum. Antes de decir que toda regla tiene su excepción, puesto que esto es un club de escritores. Así está en la Casa de la Mancha, pero toda regla tiene su excepción. Que este club de escritoras es inclusivo, no somos talibanas al revés, sino mujeres liberales, inteligentes, abiertas a todo lo que aporte cultura y entendimiento que falta hace a nuestra sociedad. De tal manera que me pidieron hospitalidad y yo se las di encantada. Bien, bienvenidos estos amigos, estos intelectuales, que son Manuel de Miguel, aquí a mi izquierda, economista con altas responsabilidades en el sector financiero, y José Ignacio Ruiz Rodríguez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá. Bien, presentarán el riguroso estudio que han hecho, Felicidad y Democracia en la Posmodernidad, pero eso es como el subtítulo, ¿no? El libro se llama De Libres y Tiranos, un buen título, De Libres y Tiranos, Editorial Rial. Un estudio interdisciplinar sobre el momento de transición de la civilización actual que a todos nos preocupa. Yo creo que seremos un público pequeño pero grandioso, pequeño pero interesante. Entonces, vamos a ver, como decía, sois muy bienvenidos, realmente me siento muy contenta de teneros aquí, y voy a hacer un breve excursus para caldear el ambiente, ¿verdad? Porque yo también soy una intelectual, entonces estamos aquí esta tríada, y entonces esperemos que nos vamos a... Bueno, pues que va a ser estimulante todo lo que escuchemos. Tengo los papeles aquí. La otra noche, que fue el miércoles pasado, se me mojaron y era muy divertido. Se me mojaron con la lluvia y hacía grandes malabarismos y el público reía mucho porque salían las hojas así. Fue el miércoles pasado y había 80 personas. Entonces, queridos amigos, tenéis que comprender que no siempre puedo tener este público tan adicto, ¿no? La gente tiene que hacer otras cosas, tiene que vivir, aparte de venir aquí a la Casa de la Mancha, ¿no? Digo porque estamos menos, no estamos 80, pero estamos un público de calidad. Bien, por cierto, hablando del público, quiero, además, bueno, la bienvenida, y se va a marchar pronto, está entre nosotros María Eugenia Soberanis, presidenta del Congreso Mundial de Poetas. Está acompañándonos, encantada. Yo he estado, muchas gracias por asistir, María Eugenia. Yo he estado en Monterrey con ellos en el congreso. Es un congreso muy importante que auspicia la UNESCO, que ha llevado muchas ediciones, más de 50, y que Dios mediante, como se dice en América, decía mi madre, decía en La Mancha, ¿verdad? En 2028, Madrid 2028, tendrá la sede aquí, el congreso. Y bueno, estoy nominada de presidenta. Así que tendremos y os invitaremos a actos que nos acompañéis. Bien. A ver, perdona. Bueno, tengo aquí a dos intelectuales que me gusta como se presentan. Bueno, pues que no son ni nostálgicos, ni decadentes, ni apocalípticos, que es la cosa que se lleva ahora. O apocalípticos, o diríamos un poquito en expresión así, un poco chiscarabis, ¿no? de los medios, ¿no? Entonces, porque aprecio mucho esta presencia aquí, voy a decir algo al respecto. Digo, este club de escritoras es sobre todo un espacio para degustar la cultura, entretenimiento, buena escritura, miscelánea y tantos otros bienes. La cultura es el pan de la vida y es fundamental para la vida social. Voy a aclararlo. Una manera de devolver a la cultura... Aquí, así un poco mejor, me molesta verlo así de frente. Voy a aclararlo este punto de vista.
Una manera de devolver a la cultura su verdadero poder político es que sea un lugar de encuentro más allá de la política. Frente a los ingenieros del caos, esos ideólogos o pequeños geniecillos de Silicon Valley que han descubierto la manera de usar los datos y los algoritmos para ganar elecciones, hoy se comienza a hablar por fin de humanismo, el humanismo cristiano, el humanismo europeo, nuestras raíces, como hacen nuestros invitados. Hoy deseamos que ese humanismo sea una barrera frente al murmullo sordo de los ventiladores de los data centers. Nuestro humanismo debe dar la batalla contra los tecnocésares de hoy. Este ánimo es lo que subyace a mis palabras. A este respecto, me parece necesario hacer el siguiente excursus, porque estamos ante dos intelectuales, como decía, de categoría, Manuel de Miguel y José Ignacio Ruiz. Además, nos une el territorio mancha, como me gusta decir. Él es un hombre ilustrado de Villanueva de los Infantes y que además en Madrid también ejerce con la universidad, que luego él hablará de ella. Digo, para caldear el ambiente, y porque concierne a lo que nos atañe aquí en este encuentro, quiero decir muy breve, es un texto muy breve, pero me parece que me gustaba compartirlo. ¿Qué es un intelectual hoy? El intelectual, tal como lo imaginó el siglo XX, ha muerto. Su figura glorificada como conciencia crítica y portadora de la verdad yace descompuesta bajo el peso de un mundo que lo ha subsumido en sus lógicas del espectáculo. No hay intelectuales, solo fragmentos de su cadáver, dispersos en las industrias del contenido, de los algoritmos, que venden discursos como mercancías en los micrófonos que amplifican opiniones al ritmo del trending topic. El intelectual clásico, como los que creo que tenemos el gusto que nos acompañe, el intelectual clásico era un mediador entre la verdad y el poder, entre el pueblo y la élite, entre el pensamiento y la acción. Pero en el presente, ¿qué verdad queda por mediar? La verdad se ha convertido en flujo, en transacción, en actualización constante. En este paisaje de imágenes edulcoradas y discursos desechables, el intelectual clásico no encuentra espacio. Ha sido reemplazado por expertos que narran la técnica, opinólogos que traducen las pulsiones del mercado y comunicólogos que empaquetan la apariencia de sentido para la venta rápida y se ponen al servicio del poder. Ya no asume la distancia, ya no es faro de luz que ilumina la oscuridad. El intelectual del poder no es un intelectual, sino su parodia. Un operador más de un sistema que absorbe toda resistencia para convertirla en espectáculo. En síntesis, la sociedad del espectáculo se comió la reflexión. Tienen aquí dos intelectuales de otra raza, de modo clásico, que además me gusta mucho, practican la esperanza, la virtud de la esperanza, que es casi un deber cívico, la alegría y la esperanza son un deber cívico en los tiempos que transcurren. Para ellos ya tienen la palabra. Bien, entonces aquí empezará por el turno, como han preferido ellos, mi querido amigo, vas a empezar tú, y José Ignacio Ruiz Rodríguez, y después continuarás tú. Es lo que me habéis dicho que os apetecía, ¿no? Bueno, dale. Porque bueno, cuando un libro se hace así a cuatro manos, pues ya cada uno divide, ¿no? Era así. Bien, pues tienes tu micrófono, creo. A ver si te funciona bien. Sí, ¿se oye? ¿Se oye? Sí. Muy bien. Bueno, pues antes que nada tengo que dar las gracias a María Antonia por esa amable presentación y permitirnos o darnos el espacio de este foro para poder presentar un libro que acaba de salir apenas hace unos días, en este mes de noviembre. También dar gracias a Castilla-La Mancha, la Casa de Castilla-La Mancha, por acogernos y desde luego darle las gracias a todos ustedes, que si no fuera por su presencia, pues poco tenemos que hacer aquí, ¿no? Muchas gracias y como decía, pues probablemente tenemos un público interesado. Lo importante es que la gente que vaya no vaya a llenar los espacios, sino que vaya a compartir las reflexiones que aquí podamos hacer, ¿no? Dicho esto y esta introducción, claro, presentar un libro siempre tiene un reto, es una especie de encuentro con el
posible lector, que lo que trata es darles algunas claves de cómo se debe leer el libro que va a encontrar en el libro, ¿no? ¿Te falla? ¿Se oye? No. Mira a ver este, si quieres. Pues cojo este, sí. Sí, sí. ¿Se oye, no? Sí. Bueno. Bien, después de las palabras introductorias de María Antonia tan bonitas y siempre tan bien expresadas como ella lo suele hacer, solo yo que polemizo mucho y polemizo con ella y con todo el que se me pone delante, le tengo que decir que yo soy una persona esperanzada, pero soy nostálgico. De hecho, no soy nostálgico, yo soy nostálgico. Me encanta la nostalgia. Y además me gusta y la practico y la milito. Pero bueno, eso son cosas particulares de cada uno. La cuestión es ¿por qué este libro? ¿Por qué este libro? Y este libro nace del encuentro, bueno, de algunas personas y fundamentalmente de Manuel de Miguel y yo mismo, que empezamos a hablar y a reflexionar. Pertenecemos los dos a foros de reflexión donde con frecuencia, relativa frecuencia, nos encontramos, donde se debaten cuestiones y de las reflexiones más particulares que un día empezamos a hacer, dijimos, vamos a darle a esto forma, ¿no? Por tanto, somos gente con vocación de pensar, vocación de reflexionar. María Antonia hacía referencia a la ausencia actual de intelectuales, ¿no? ¿Qué es un intelectual? Tampoco es una cuestión que tiene que ser muy grandiosa. Un intelectual es aquel que quiere entender el mundo en el que vivo, el mundo. Para entender naturalmente el mundo que vive, pues tiene que mirar un poco para atrás. Mirar para atrás significa que se tiene que encender una especie de foco de luz que dé profundidad a lo que uno está mirando, ¿no? Para poder entenderlo. Si no hay luz, pues no se puede ver. Bien, esto es lo que nos proponemos con el nacimiento de este libro. Les decía que los tiempos que vivimos, faltan intelectuales, es un tiempo, una sociedad que nos tiene que hacer mucho que pensar, ¿no? Solemos pasar en la vida, como pasamos por muchos sitios, y ahora hay filósofos que dicen, uno va pasando por la vida y ve cosas, pero no mira, hay que aprender a mirar, ¿no? Mirar significa detenerse un poco, pararse un poco. La sociedad actual también significa que nos debemos parar un poco con este ajetreo, con tantas obligaciones que tenemos, con tanta actividad, esta pluriactividad un poco que nos agobia. Es que nos encontramos en el punto de partida que vemos cuando uno se para un poco a reflexionar y ve que estamos en una sociedad cambiante. Los que ya tenemos una edad vemos cómo ha cambiado la sociedad. Hemos ido pasando por ella y nos cambia. Ha cambiado muchísimo la sociedad. Hoy la sociedad, podemos decir, algunos ya le llaman, es una sociedad de la información. Ya no vivimos ni siquiera en una sociedad de la formación, ¿no? La formación antes creaba intelectuales, seres pensantes, ¿no? Hoy día la sociedad de la información, que nos están vendiendo, que es tan hermosa, tan bonita, nos da tantas posibilidades, tantas posibilidades, no sabemos muy bien para qué. Algunos sí lo saben. Eso es lo que algunos ya llaman, algún filósofo llama, la sociedad de la infocracia. Es decir, vivimos en el gobierno de la información. Nos está gobernando ya mucho la información. Importa tanto la información, que ya se vive solo para ella. ¿Para qué vamos a hablar de la IA, ¿no? Que ya se dice incluso de manera común lo de la IA. Es decir, estamos en una sociedad de la infocracia donde el hombre, y esto es una de las reflexiones que nos hacíamos, el hombre ha desaparecido, está desapareciendo. Si no está desaparecido, porque lo que importa no es el hombre, lo que importa es el dato que me da ese hombre, o los datos que nos da el hombre. Vivimos, por tanto, en la sociedad de los datos, en la sociedad de la información, en la sociedad que lo que importa es eso. Ha quedado orillado el hombre. Podemos decir que está a punto de morir, si es que no ha muerto, quizá, el humanismo. Seguimos hablando de mucho humanismo, pero empieza a no haber humanismo. Hoy, como decía, a poco que uno mire y reflexione y compare o conozca un poco la trayectoria de la humanidad, lo que nos hemos dedicado un poco a la historia, vivimos un tiempo de verdaderamente, diríamos, no me atrevo a decir caos, pero sí de confusión, Y me acuerdo, ahora lo digo y lo cito mucho, que un tiempo que nos recuerda mucho, a los que hemos estudiado
historia y pensamos mucho en el pasado, nos recuerda mucho, y esto es una llamada de atención, a los años 30 del siglo XX. En los años 30 del siglo XX, don José Ortega y Gasset decía, y creo que lo decía en una conferencia, que luego lo publicó, lo convirtió en un artículo, en una conferencia, dice: el hombre medio, hoy día del mundo, y en España, se refiere también a España, tiene un problema, está perdido, como tantas veces en la historia el hombre se ha perdido. Y hablaba de los años 30, dice, y se ha perdido porque no sabe lo que le pasa. El hombre no sabe lo que le pasa. Dice, y eso es lo que pasa, que no sabemos lo que nos pasa. Por tanto, es una llamada de atención para decir, oye, ¿qué está pasando? Nos está pasando. Tendemos a convencernos de que todo, se piensa mucho en el futuro, no, todo pasará, todo será bueno, ¿no? Todo en el porvenir, todo se enfoca, porque nuestra tradición judeocristiana, judaica, mejor dicho, nos enseña un poco que hay una tierra prometida, y el futuro se nos presenta un poco como tierra prometida, como tierra de salvación, como tierra salvífica. Pero es una tierra que, si la queremos convertir en tierra de salvación, el hombre la tiene que hacer como tierra de salvación. Somos el hombre el que hace y construye la historia. Y les decía entonces que en los años 30 ocurría ese mundo complejo en el que el hombre estaba muy perdido. Yo creo que ahora también estamos perdidos. Mucha gente nos pregunta o dice, ¿qué nos está pasando? Y en ese sentido el libro que hemos escrito es una parada de atención para decir, vamos a ver qué es lo que nos está pasando, pero desde una reflexión, de entendimiento de lo que nos pasa, desde lo que es el pasado. La comparación es parecida. La experiencia, decía Cicerón, la historia es la magister vitae, la maestra de la vida. Sabemos poca historia. Ortega también decía en aquel momento eso, y lo ha dicho otras veces, se sabe muy poca historia, sabemos poco historia. Ciertamente que la historia es una disciplina muy manipulada, muy manipulada. Yo me dedico a la historia, tengo que decir que verdaderamente considero que es de las disciplinas humanísticas más manipuladas. La historia es la que ha sido más manipulada. Nos han contado historias siempre con una intención finalista. Todas las historias nacionales de Europa, todas son historias o idealizadas, digo idealizadas, desde luego todas manipuladas, cuando no idealizadas, y sobre todo todas con un sentido teleológico, o construir una nación, o hacer nacionales, socializar la nación, muchos intereses que se pueden explicar, y es muy interesante todo eso, pero todos tienen un sentido finalista. La historia, que es, también me estoy apoyando mucho en las palabras que le estoy diciendo en Ortega, decía que era la ciencia del hombre más importante que la física, decía Luis, más importante que la física. Es decir, es una disciplina que es importantísima porque es el conocimiento de nuestra realidad. Sin el conocimiento de lo que somos, solo podremos saber quién somos por lo que hemos sido. Si no conocemos lo que hemos sido, difícilmente podremos saber lo que somos. Los años 30 del siglo XX nos enseñan que en la humanidad, sobre todo el mundo occidental, cristiano occidental, entró en una crisis profunda. Una crisis que primero se manifestó de manera económica, el crack del 29, e inmediatamente se convirtió en una crisis que se hizo política y también social, sociopolítica. Y ahí tenemos la Segunda Guerra Mundial. La primera ya vino antes, se cerró en falso y hubo que hacer otra guerra para que la humanidad se tratara de conducir. Es decir, nos sumimos en el caos. Los años 30 fueron terribles, guerras civiles aquí, allá, allá, y la guerra mundial de los años 40, de la primera década de los 40. Situación grave. Todo esto nos tiene que ayudar a pensar. Estamos en un momento de tensión muy fuerte, de tensión sociopolítica mundial y también nacional. El mundo, las sociedades, y lo vemos expresado en la propia nuestra, es una sociedad fragmentada. Es una sociedad ya que no somos todos españoles, somos de un bando de otro, y es un indicativo de que algo no está bien, o algo no va bien, o algo va por un camino que no es el correcto. Pero en el mundo también vemos esa tensión, y esa tensión social o sociopolítica que vemos aquí, también la vemos allí, la vemos en Estados Unidos, la vemos en Inglaterra, y la vemos en Francia.
es cuestiones generalizadas. Por eso digo que establezco una especie de paralelismo entre los años 30 del siglo XX y lo que nos está ocurriendo ahora. Esto ha ocurrido siempre que ha habido alguna gran crisis que ha cambiado el mundo, la dirección del mundo, o una gran crisis que ha cambiado por lo menos la cosmovisión del mundo. Ocurrió con la caída del Imperio Romano. Esta tarde, cuando he llegado aquí, hablaba con el presidente de esta casa. Me decía, nos está pasando algo como cuando cayó el Imperio Romano. El Imperio Romano, bueno, de acuerdo, no cayó porque entraran los bárbaros, cayó por su propia estructura, que quedó corroída, ¿no? Quedó corroída y por tanto solo hubo que empujar un poquito para que se cayera, ¿no? Nosotros estamos en una situación ya de una crisis civilizatoria. Este libro pretende enseñar o llamar la atención de que algo nos está pasando, que estamos ante un momento crítico, un momento de crisis civilizatoria. No todo el mundo entiende lo que es una civilización, pero muy rápidamente les diré que nosotros, el mundo occidental, encontró una salida a la crisis con la caída del Imperio Romano, construyendo la civilización cristiana occidental, con un concepto del hombre, con un concepto del mundo, con un concepto del hombre en su relación con el mundo y en su relación con la trascendencia. Eso lo supo anudar, esa cultura cristiana, digamos, occidental. Que algunos dicen civilización occidental, y digo cristiana occidental porque es la manera como uno de los historiadores que ha estudiado las civilizaciones más importantes llamó a nuestra civilización, que fue Arnold Toynbee, que la llamó civilización cristiana occidental. Esta civilización se fundamenta sobre todo en el hombre. Entró en crisis al final de la Edad Media y se recuperó, salió de aquella crisis con aquello que se inventó, que fue el humanismo. La recuperación del humanismo, o la vuelta, que el Renacimiento nos decía, la recuperación del mundo clásico. No recuperaba el mundo clásico, recuperaba los pilares que fundamentaron aquella civilización y que fue capaz de anudar el cristianismo, el mundo griego, el mundo romano, con la fecundación del judaísmo y el cristianismo, digamos, ¿no? Y fue capaz de construir ello. El humanismo lo supo recuperar y decir, volver a nuestras tradiciones culturales, y eso permitió que se diera otro impulso, se saliera de aquella gran crisis, de la crisis de la Baja Edad Media, donde el mundo islámico, el mundo otomano, había tomado ya Constantinopla, la civilización cristiana ortodoxa, y amenazaba con entrar en la civilización cristiana, de la cristiandad latina. Es decir, esto es lo que hay, por lo tanto, cuando ahora se habla de defensa del humanismo, es tan importante que conozcamos todo eso, y la única posibilidad de recuperar ese humanismo que está en riesgo de pérdida, y algunos hablan, estamos en un cambio de cosmovisión, en un mundo que estamos entrando en el transhumanismo, y todo lo queremos ver como con una naturalidad que no le damos tanta importancia. Pues bueno, ya vendrá. No somos conscientes de lo que nos pasa. Y es menester y necesario saber lo que nos pasa. Esto es como cuando un cuerpo, un órgano biológico, pues tiene una crisis. Por ejemplo, una persona se enferma. Si no se le diagnostica la enfermedad o no quiere reconocer que está enfermo, se muere. Se puede morir. Solamente desde el diagnóstico es posible sanarse. Se puede decir, bueno, esto resulta un poco por lo contrario de lo que había dicho María Antonia, apocalíptico. No soy apocalíptico. Probablemente llegará el apocalipsis, pero no estamos en un momento apocalíptico. Estamos en un momento en el que el cuerpo social que nos ampara o que nos da cobertura está enfermo. Debemos decir, está enfermo y debemos sanarlo. ¿Cómo lo debemos sanar? Recuperando el ritmo biológico natural. Los componentes de nuestra civilización que quizá están demasiado abandonados. Es tan importante mantener ese espíritu común que da impulso a la humanidad, a las civilizaciones, ese espíritu común, un ethos común que atraviesa una sociedad para salir de ella. Y a veces hay que caer muy bajo para darse cuenta. Quizás estamos muy bajo, pero es el momento de darnos cuenta que a partir de ahí podemos rebotar. Debemos, o este libro, no extenderme mucho más, este libro es un libro para leerlo, no de manera rápida, de manera
entretenida, sino para debatir con él, para pensar, para ir pensando con él. Ya sé que hoy esto es pedir mucho, porque hoy todo, como decía también María Antonia, vivimos en la sociedad del espectáculo. Hoy no hay tiempo para pensar, hay que hacer cosas rápidas. Y los propios editores, cuando escriben, te dicen, no, hazme un libro pequeño, que la gente no lo lea, hay que hacerlo. El libro es para tenerlo, para hablar con él un rato, volverlo a tomar, y se tiene que contar lo que se tiene que contar. Hoy no hay tiempo ni para la observación, ni para la meditación, ni para la contemplación. Ya no contemplamos, todo lo hacemos rápido. Nos ofrecen siempre espectáculos de entretenimiento, siempre tenemos que estar entretenidos. En lo contrario, el aroma del tiempo es fundamental, saborearlo. Lo que pasa es que todo el mundo cree que se pierde y hay que seguir consumiendo, aunque consumamos también el tiempo. Muchas reflexiones podríamos hacerle, muchas reflexiones que son las que nos han hecho a nosotros debatir, discutir un libro que empezamos a hacerlo después de la gran crisis de los años 20, la pandemia de los años 20 empezamos, yo creo que en el año 21, y lo hemos acabado ahora. Nos han sometido a muchos encuentros, muchas horas de discusión, muchas horas de reflexión y de debate. Lo que pretendemos con el libro, y quien lo quiera leer, naturalmente, es una invitación a que discutan con nosotros. Hoy tienen la oportunidad de hacerlo aquí, pero luego, el que quiera leerlo, pues leer el libro y discutir y pensar con él. No me quiero extender mucho más, les agradezco mucho su atención y su presencia hoy aquí. Muchas gracias. Pasamos a Manuel de Miguel, su turno de palabras, y lo escuchamos con mucho gusto y atención. Pues muchas gracias, María Antonia. ¿Se escucha? Estamos Sí. bien relajados de tiempo, Bueno, estamos relajados de tiempo, pero entiendo que nos gustaría, que habrá que cortar a las 8:20 y que nos gustaría probablemente tener un turno de preguntas, así que voy a intentar ser rápido con esta tarea, aparte de las ideas que tenía aquí para dar la posibilidad a que luego compartamos una pequeña tertulia. Como decía Ignacio, la idea era transmitiros de alguna forma qué es lo que contiene este libro, que al final consiste en una charla que gira alrededor de los peligros del poder desmedido, y de la cohesión forzada, y también de la urgencia de recuperar la cultura, la libertad y la responsabilidad. Esos son los temas que finalmente se extraen como colofón del libro. Como decía Ignacio, lo primero que me gusta resaltar es por qué se escribió. En realidad nos parece que era una reflexión absolutamente necesaria, además de profundamente actual. Lo cierto es que nos encontramos con seguridad inmersos en una transición civilizatoria que transcurre con rasgos distópicos en medio de un sentimiento de decadencia. Y estas tres expresiones me gustaría destacarlas. Desde luego no me parece grandilocuente hablar de transición civilizatoria. Para eso lo importante es entender que las civilizaciones nacen, se desarrollan y mueren, y que probablemente la nuestra está en ese proceso en estos momentos. De hecho, Oswald Spengler y Ornald Toynbee se dedicaron al estudio de las civilizaciones, y una de las conclusiones de su estudio es que de las 21 que estudiaron quedan vivas fundamentalmente 3. Y nos ayudaron a entender que lo que caracteriza una civilización son sus marcos sociopolíticos, por un lado, y las cosmovisiones, es decir, sus creencias. En definitiva, las adaptaciones mentales que hacemos para relacionarnos con el mundo que nos rodea y con todos sus matices. Y todo eso es lo que está hoy en día sujeto a debate. Hay que recordar, porque se verá a lo largo del libro, que las civilizaciones en realidad nacen como plataformas creadas por el hombre con el ánimo de coexistir y a fin de que esa comunidad no sucumba ante determinadas circunstancias y presiones externas e internas. Y por eso habrá que hablar de cuáles son esas presiones que en estos momentos nos afectan.
Y esa permanente transformación es lo que requiere que cuando se presenta de forma álgida exista una determinada vitalidad que nos permita adaptarnos a las circunstancias. Vitalidad que tal vez no exista en estos momentos. En cuanto a la segunda expresión, la de la distopía, hay que recordar que una utopía no es más que una esperanza, un marco de referencia que hay que tener para tener un norte. Probablemente, si tuviésemos que definir esa utopía, sería la de disponer de un marco virtuoso, institucional, y por institucional entendemos aquel en el que el ejercicio del poder se haga con fines elevados y por personas capaces y con criterios morales dentro de un marco distribuido y transparente. Ciertamente dentro de un mundo unido, global y tecnológicamente eficiente que ofreciese a los ciudadanos calidad de vida y seguridad, paz, recursos económicos, salud personal y medioambiental. Y todo eso con una base cultural que permitiese a su población ser feliz, éticamente feliz, en el ejercicio de sus vocaciones. Bueno, eso sería una referencia utópica de lo que nos gustaría tener, pero en realidad ya lo adelantó Aldous Huxley en su Mundo Feliz. Probablemente estamos muy cerca de una agradable distopía en la que se sustituye la libertad por un grado de cohesión forzada mediante el adoctrinamiento y la reducción de la diversidad, con identidades comunes, gustos orientados e incluso el uso de alucinógenos. Un escenario perfectamente factible si el discurrir de los acontecimientos alcanza la servidumbre y la falta de cultura y valores que nos está atenazando en estos momentos. La última expresión que utilizaba era la del sentido de decadencia. Como decía Ignacio, durante las transiciones civilizatorias solemos perder las certezas que nos sostienen y quedamos sujetos a las ideologías y al exceso de poder. Ciertamente, tras las revoluciones liberales del siglo XIX, el comunismo, la demencia de las guerras mundiales, tras todo eso se impuso la duda, el debilitamiento de las creencias abonado por el desconocimiento de las causas de los conflictos y el florecer de las ideas especulativas. De hecho, las reflexiones de Nietzsche, Freud o Kafka ayudaron a cavar la tumba del optimismo. Y es en ese contexto donde Spengler publicó su libro La decadencia de Occidente, justo después de la Primera Guerra Mundial. En España el prólogo fue de Ortega y Gasset, y extendió entre la burguesía la corriente de la muerte de la civilización cristiana occidental, llegando a predecir su muerte a finales del siglo XX. Esa es una crisis estructural y la complejidad de los problemas que percibimos por encima, es decir, la desigualdad socioeconómica, la erosión de las instituciones, el poder, la poca vertebración social, el cambio cultural y de valores, todas esas cosas que percibimos, lo que están haciendo es alimentar la decadencia. En realidad nos preocupaba, cuando empezamos, observar cómo entre los ciudadanos se extiende un elevado grado de incertidumbre y de angustia. Más que eso, entre la gente joven se extienden grandes problemas emocionales y psicológicos como consecuencia de esa pérdida de certezas. La gente no sabe a qué atenerse. Bueno, pues nos puede preocupar la transición civilizatoria, nos puede preocupar el sentido de decadencia, nos puede preocupar la incertidumbre de los ciudadanos. Pero hay una cosa que nos preocupa aún más. Y es que la Unión Europea, hace 4 años, llegó a expresar, la Unión Europea, nuestro máximo paraguas, llegó a manifestar por escrito la necesidad de que se le explicasen las causas profundas, históricas y filosóficas de la transformación de la sociedad en la que estamos. Manifestaba su propia incapacidad de entenderlo. Solicitaba que se hiciesen estudios transversales, filosóficos, económicos, históricos, para explicar, fijaros bien, para que se les explicase las relaciones
entre economía, política, sociedad y cultura. Ese es el grado de incertidumbre en el que estamos. El máximo paraguas institucional manifestaba esa necesidad. Así que nos pusimos a ello. Ese es el trabajo que hemos intentado hacer. ¿Cómo lo hicimos? Pues en realidad, frente a la banalización del debate público, lo que nos parecía necesario era ayudar la complejidad, para ver con claridad el fondo de las cuestiones y no solo la superficialidad, no solo aquellos debates en los que nos meten permanentemente los políticos y los medios, sin llegar a rascar el fondo. Así que, en realidad, no hemos querido descubrir nada nuevo. Hay una cita que lo que dice es: todo está escrito. Así que, como nadie presta atención, vamos a volver a contarlo. Insisto, no descubrimos nada nuevo. De hecho, nos planteamos algo mucho más ambicioso, que es reunir lo disperso, ordenar lo confuso, para explicar lo esencial. Queremos tratar sobre todo lo que nos afecta con realismo, pero sin negatividad, desde la mirada de los ciudadanos, de la realidad diaria, de forma directa y necesariamente sintética. Es imposible hablar de todo sin un grado de síntesis en cada una de las materias. Y como decía, huyendo de la negatividad, porque en realidad cuando escribimos todo lo que observábamos, lo que nos encontramos fue un libro terriblemente decadente y tuvimos que parar para decir: ¿y cómo se explica esto con una mirada que no sea la habitual de la negatividad y la decadencia? Y esa hemos tratado de incorporarla de una u otra forma. Y con todo eso, al final, lo que hemos tratado es de proponer una reflexión que verdaderamente incomode, que verdaderamente interpele. Se trataba, desde nuestro punto de vista, de abordar los retos sin rehuir ninguna controversia, sin caer en los clichés y los eufemismos, llamando las cosas por su nombre, como haría un ciudadano de la calle, poniendo los puntos sobre las is. Y intentando plantear aquellos interrogantes que son verdaderamente la clave de lo que nos ocupa. Os voy a poner algunos ejemplos. En realidad, ¿cuáles son los 4 grandes retos que nos afectan? Probablemente la falta de cultura, la necesidad de competir y recuperar el sentido del esfuerzo y de la responsabilidad, el tratamiento que hay que dar a los grupos sociales menos productivos o el deterioro de los marcos políticos y económicos. Más preguntas. ¿Hemos perdido la conciencia del significado de la palabra libertad? ¿Nos hemos convertido en ciudadanos adormecidos y semilibres? ¿Se ha transformado la democracia en demagogia o en despotismo? ¿Son anacrónicos los estados-nación y los nacionalismos? ¿Cuáles son las lacras del modelo económico del capitalismo de Estado? ¿El estado del bienestar ha derivado en un estado provisor que fomenta la dependencia? Finalmente, ¿qué nos caracteriza sociológicamente? ¿El individualismo, el igualitarismo, el emotivismo, el hedonismo, la intrascendencia? Bueno, esas y muchas otras son las preguntas que a lo largo del texto intentamos hacerlo para que el lector pueda encontrar respuestas, las que crea convenientes. Así que, para hacerlo, nos planteamos un esquema, y lo que hace el libro es, a lo largo de 4 capítulos, lo siguiente. En primer lugar, intenta describir cómo hemos llegado al final de la modernidad y qué nos caracteriza en ese momento. Para eso lo que hace es transitar a través de la evolución de las estructuras sociopolíticas e ideológicas desde el municipio romano hasta el final del siglo XX. Y ese repaso histórico, como decía Ignacio, es tremendamente ilustrador de las transiciones políticas, económicas y sociales, y deja lecciones en todos los sentidos. Recorre también la evolución de los sistemas económicos y también los comportamientos sociales que nos llevan a terminar
siendo individualistas, colectivistas, relativistas, consumistas, irresponsables o pasivos, a finales de, insisto, de la modernidad. El segundo capítulo, gran capítulo, lo que hace es presentarnos los retos a los que nos enfrentamos en el inicio de la posmodernidad. El nuevo conflicto civilizatorio con China, la globalización, los efectos de la innovación en el comportamiento social y en la organización socioeconómica, el clima, la inmigración y muchos otros. El tercer capítulo, ante esos retos, se plantea qué capacidades, cómo están las fortalezas y debilidades de los marcos institucionales con los cuales deberíamos afrontarlos. Es decir, hay que hablar de la crisis de las democracias liberales, del deterioro del modelo económico, del anacronismo del Estado-nación, de la pérdida de los valores, de la caída del nivel cultural y de la manipulación de la opinión pública. Esos son los marcos en los que nos movemos. Para terminar, lógicamente, formulando algunas propuestas en 4 dimensiones: la individual, la social, la nacional y la internacional. Hay una cosa que hemos tenido siempre en la cabeza para recorrer esas cosas que os estábamos proponiendo. Una es exponer permanentemente los engranajes de la evolución. Así que, al principio del libro, en la introducción, recordamos que la evolución es consecuencia de movimientos relacionados con la innovación, con el clima y con las poblaciones, que afectan a la economía, que a su vez afecta a la política, a las estructuras sociales y que luego dejan pozos culturales. Eso en realidad tampoco es así, ni es circular, ni es unívoco, ¿no? Va y vuelve, pero esas relaciones son las que hay que entender para comprender la evolución. Y le añadimos a esa visión transversal las grandes reflexiones sobre la organización sociopolítica. Así que desde los sofistas hasta hoy en día hablamos siempre de las aspiraciones de los hombres, de la igualdad, de las libertades, de las razones que justifican nuestra organización, de las posibles estructuras de la organización política, del comportamiento de los líderes políticos o de la educación. Esos son los aspectos que permanentemente tocamos desde la perspectiva filosófica de cada momento. Y todo ese esquema, todas esas ruedas de reloj, las ubicamos alrededor de los seres humanos. Al final, son los seres humanos los que ponen la energía para mover esos engranajes, que provienen, esa energía, del espíritu antropológico de hacer las cosas bien, de la incontenibilidad de la innovación, de la universalización o del capitalismo. Y lo hacemos a veces con una energía virtuosa en la medida en que estemos centrados entre nuestros aspectos materiales y trascendentes o entre nuestros aspectos individuales y sociales. O lo hacemos de una forma perversa cuando estamos muy desequilibrados. El caso es que esa energía es tremendamente poderosa y los gobernantes tratan de ordenarla, a veces en su provecho. Y para ordenarla se basan en estructuras y en cohesión social. A veces esa estructuración y esa cohesión se ejerce con la lógica y con el lógico afán de mejora en pos del bien social. En otras ocasiones lo que se pretende es manejar a un rebaño unido alrededor de una cohesión social impostada que esconde el interés de los gobernantes por defender sus privilegios, tratándonos como objetos, como necesaria fuerza básica de trabajo o como generadores de ingresos fiscales para sostener sus estructuras y el patrimonio de los señores. Así que todo eso nos llevó a introducir permanentemente cosas relevantes. Un tratado sobre el ejercicio del poder, un tratado sobre la libertad y la esclavitud, otro sobre lo que son las crisis estructurales y otro sobre cómo funcionan los mecanismos de transición de las crisis, cómo se aprecian las debilidades de unos oligarcas, la voluntad de otros para entrar,
cuáles son las demandas de las sociedades en cada momento y cómo se utilizan esas demandas como banderas para alcanzar el poder por aquellos que lo quieren alcanzar. Todo lo anterior, adelantando conclusiones, nos ha permitido describir qué ocurre cuando las sociedades sacrifican la libertad en nombre del confort, cómo las sociedades occidentales, en nombre del bienestar, se han instalado en la cultura de la sumisión y la dependencia de los estados, o cómo el poder se impone con algoritmos y narrativas anestesiantes sobre ciudadanos cada vez más manipulables y menos críticos, donde el desarrollo tecnológico convive con la fragilidad moral, con la erosión cultural y con una peligrosa confusión entre derechos, deberes y responsabilidades. No me voy a extender en las conclusiones fundamentales, en los aspectos más relevantes, para eso está el libro. Me voy a saltar esas páginas y voy a ir a algunos mensajes que sí queremos lanzar y que tienen que ver con la movilización. Si algo queríamos hacer era movilizar. Lo cierto es que las dificultades que os he descrito son enormes. A pesar de ello, la historia está llena de ejemplos de que se puede aspirar al cambio. También es cierto que ante ese desencanto lo que se observan son normalmente las actitudes de los egoístas, los revolucionarios y populistas que solo tratan de obtener beneficio, también los de los intelectuales aburguesados o lo de los conservadores que evitan el cambio. Nosotros en realidad abogamos por los rebeldes, por los optimistas del pensamiento, de la ciencia, de la política o del arte. Creemos que dentro de esa minoría, lejos de los planteamientos inertes, se encuentran los que parten de la autenticidad, de los valores, de la razón, del entusiasmo, de la exigencia. Creemos que están ahí los Quijotes de lo imposible. En realidad creemos que no hay democracia sin ciudadanos capaces de pensar por sí mismos y que por lo tanto hay que despertar. Creemos que hay que cuestionar el relato dominante desde fuera del marco cultural actual y del yugo de la información mediatizada y de los cantos de sirena de las promesas populistas cortoplacistas. Creemos que hay que reconocer la realidad con franqueza, prestar especial atención a los errores cometidos y facilitar la adaptación a las nuevas circunstancias, asumiendo el coste del cambio. Creemos que hay que romper con la apatía y entender que la libertad no se delega, se ejerce. Y por eso creemos que hay que reivindicar la cultura, los valores fundamentales, la responsabilidad y el coraje como pilares para construir sociedades más conscientes y justas. En realidad nuestro mensaje es claro y diría que contundente. El cambio es inevitable. Pero estando a tiempo de ser felices y libres, creemos que la inacción resulta inaceptable. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. La verdad es que habéis dicho muchas cosas muy importantes y muchas más cosas que debemos leer con este libro, ¿no? Que han traído unos pocos ejemplares de muestras, pero si alguien lo quiere adquirir y firmarlos, pues los autores seguro que, yo creo que ha visto y lo demuestra, bueno, que no os vayáis a casa con él. Bien, bueno, yo os he seguido con muchísimo interés, claro, porque mi oficio también soy de socióloga y tal, pero bueno, cualquier persona culta, ¿no? Hay que sacar títulos, ¿no? Consciente, culta, está viendo el escenario movido que estamos teniendo, Entonces, lo que me gusta, que yo decía, nostalgia será para los boleros y tu vida privada, pero yo te veo muy bravo, porque alguien que dice que positivismo
¿no? Alegría, esperanza, pues eso es un poco contrario a la nostalgia. Yo creo que aquí hay unos luchadores del Logos, ¿verdad? Y yo me siento muy contenta y todo esto lo digo también para que tenemos un cuarto de hora hermoso para el diálogo, ¿no? Yo voy a decir unas cositas para animarlo. Mirad, esta mañana, y hemos coincidido, por algo será, ¿no? Y he coincidido con otras personas. Preparando el acto he sacado una cita de Will Durant, que es un filósofo, historiador norteamericano, que escribía además los libros con su mujer, Ariel. Y dice así, y es que además, os voy a decir cómo ha sido recurrente la cita. Dice así la cita, una gran civilización no es conquistada desde fuera, hasta que no se ha destruido a sí misma por dentro. Es una cita importante. Bueno, pues yo creo que todo está tremendamente mal, pero al tiempo, mientras que hay personas, ¿no?, que quieran ser personas, ¿no?, yo creo que hay esperanza, y la esperanza y la alegría es un deber cívico. Yo preparando el acto he leído, digo, bueno, pues voy a darme un buen desayuno, ¿no?, de autores, de gente que todavía piensa como vosotros, ¿no? Y he leído una cosa magnífica de Gómez Pin, un pensador fantástico, un lujo. Rafael Argullol, un lujazo, así, boto pronto, ¿no?, lo que tenía un poco por la mesa. Y luego, también el otro día, como observación, diríamos, bueno, de la Villa y Corte de Madrid, sociológica. Yo sé que decir nombres es un poquito controvertido y tal, pero tuve el gusto de asistir en un hotel de la Castellana a la charla con su libro Lepanto, que daba Marcelo Guyó. Bueno, había un público ávido. Bueno, llenó toda la sala, de tal manera que, por ejemplo, María Eugenia, que vino, quería verla, nada. Cerraron las puertas y quedó cantidad de público fuera. Entonces, bueno, que tiene siempre sus amantes, sus admiradores y detractores, pero realmente volví a decir lo mismo, lo mismo que Will Durant, de que cómo la civilización cae cuando está podrida por dentro, cuando la gente no ha reaccionado, que es lo que tú estás pidiendo, me parece muy bien, que reaccionemos, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno que aquí también, dar las gracias a Javier, que está con el streaming, está esta sala, pero nuestra charla también está llegando a quien la quiera muy bien grabada, a quien quiera escucharla. Bien, y ¿qué me van a decir? Yo quería leer de vosotros para lanzarlas para que nos digáis de vuestro propio, aquí un resumen que tengo, que decís, bueno, y el streaming, y el streaming artesanal maravilloso de José Bello, que está aquí siempre grabándonos y nos lanza a todo el ancho mundo del territorio mancha. Bien, muchísimas gracias. Entonces dice aquí en este resumen de cosas interesantes de este libro, pero que habrá que leer, obviamente, dice aquí, ¿cuáles son los 4 grandes retos que nos afectan? Preguntáis vosotros. Dice, la falta de cultura y de libertad, la necesidad de competir y recuperar el sentido del esfuerzo y de la responsabilidad, el tratamiento que hay que dar a los grupos sociales menos productivos y el deterioro de los marcos políticos y económicos. Hay 4 pilares que podéis responder, y los que os pregunte ahora doy la palabra. Y dicen aquí también subrayado, los autores, ¿por qué estamos a tiempo? Porque estamos a tiempo de ser libres. Y también hacen, pues como hemos dicho aquí, estamos en una casa que expande la cultura, ¿no? Esta casa, dentro de su sin pretensiones, de su modestia, no es un gran salón de mármoles, pero realmente expande la cultura. Y dice, bueno, apreciar el valor de la cultura para comprender la complejidad con realismo, pero sin negatividad. Sin negatividad. Bien, pues entonces el público tiene la palabra, los autores pueden glosar todas estas cosas que hemos echado aquí a la sartén. Y nada, pues tenemos aquí 10 minutos, un cuarto de hora. Bien, aquí hay una palabra. Javier, ¿le puedes pasar el micrófono? No tienes. Igual, bueno, hablo así, O si quieres venir para acá. No, hablo desde aquí.
Es que no te quieres que te vean en streaming. No, El mundo mundial. Bueno, pues entonces me es igual. Entonces te apreciamos nosotros, ¿verdad? Sí. Vale. No, Perdona, bueno, ¿cómo te llamas? me llamo Maribal. Yo no he entendido, bueno, les acabo de oír ahora, desconozco el libro, desconozco todo el contexto. Pero cuando he entendido que ustedes piensan que sería bueno mantener la civilización nuestra, a la que etiquetan de cristiano occidental. No. Nosotros, de lo que estamos convencidos, es de que la innovación, los cambios demográficos, el clima, todo hace que las cosas cambien. Nada va a permanecer nunca inmóvil. Lo que hay que aceptar es eso, precisamente, el cambio permanente. Otra cosa distinta es que si esos cambios se enfrentan a marcos que se quedan estáticos, lo que se produce es una gran diferencia entre la realidad que ha ido evolucionando y nuestros marcos institucionales que quedaron muy atrás. Y eso es lo que provoca las crisis. Si tus marcos van evolucionando junto con la realidad, las cosas más o menos van funcionando. Para eso necesitas marcos sanos, marcos flexibles, marcos que no sean inmovilizados por aquellos que tienen interés en defender su status quo, pase lo que pase. Normalmente las oligarquías políticas y a veces las economías. Así que no defendemos, decimos, las cosas van a cambiar, las cosas están cambiando, no tenemos los marcos adecuados, quedan viejos, no tenemos los valores adecuados, no tenemos valores, esa es la realidad, no tenemos certezas y por lo tanto es absolutamente imposible afrontar los cambios. Lo que ocurrirá si no afrontamos los cambios será grave y lo que hay que hacer es ponerse y adaptarse. Bueno, de alguna manera los marcos se van construyendo, o sea, no se pueden predeterminar, se van construyendo a medida que los cambios se van produciendo. Los marcos deben cambiar y deben evolucionar, excepto que el interés de los gobernantes de cada momento esté alrededor de mantenerlos fijos o los deterioren. Nosotros, los filósofos de todos los tiempos, desde Aristóteles, y luego Santo Tomás, y luego Maquiavelo, y luego Hobbes, nos recordaron: el mejor sistema político a lo mejor es la monarquía, y luego la aristocracia, y luego tal, y hacia el final de esos viene la democracia, y luego la demagogia, y luego volveremos a empezar con la autocracia. Bueno, si repasa los últimos 600 años, hemos recorrido ese ciclo, la democracia seguramente murió, hace tiempo que estamos en demagogia y todos somos conscientes de que acabamos de entrar en la autocracia. Así que evolucionan, el problema es, no evolucionan bien, no los mantenemos sanos. Lo que defendemos, por lo tanto, es que hay que defender las cosas. Para defenderlas, quiero hacer una mención sobre las palabras de María Antonia. ¿Cuáles son esos 4 problemas gravísimos que tenemos? Desde luego, el más importante es la falta de cultura, porque impide comprender las cosas de las que estamos hablando. Y la cultura se ha retirado conscientemente del sistema educativo. Educamos a la gente técnicamente para trabajar, pero conscientemente hemos retirado la cultura necesaria, ¿vale?, para que la gente comprenda, para que la gente esté despierta. En lugar de eso están adormecidos. La segunda gran preocupación después de la cultura son los valores. Porque en realidad estamos adormecidos y como no tenemos cultura somos esclavos intelectuales. Y lo que hay que recordar es que la libertad no es tener cultura. La libertad es tener el coraje necesario para moverme, participar y defender la libertad. No voy a tener coraje sin tener cultura. Hay muchos periodistas, políticos, etcétera, que tienen cultura, pero no tienen el coraje de ser libres.
Así que el gran problema, el segundo gran problema es los valores. Hemos perdido el sentido del deber, de la responsabilidad, del honor. Hemos perdido la valentía. Le pasamos así. ¿Que funciona? ¿Funciona? Sí. Sí. Yo también quería postear alguna cosa y seguir, podemos seguir el coloquio, ¿no? A ver, el ser humano, digo, las sociedades están hechas por hombres. Los hombres están sometidos al rigor del tiempo. El tiempo lo cambia y lo muda todo. Nos muda a nosotros, y nosotros que somos los constructores de las estructuras sociales, económicas, culturales, nosotros también cambiamos, y con nosotros cambia todo. Es decir, que estamos sometidos siempre rigurosamente al cambio, Hay gente que dice, es que hay que cambiarlo desde el lado político, ¿no? No, si las cosas cambian, estamos sometidos. Ahora, el problema dice, una de las preguntas clave que creo que hacía era si las civilizaciones se deben mantener o cambiarlas, ¿no? La civilización, que es un espacio que crea el hombre para salvarse, la humanidad. Bueno, lo he hablado de las civilizaciones que han habido, se han estudiado. En el mundo han habido solo 21 civilizaciones, 21. Él ha dicho, yo lo matizo, bueno, en esto se puede discrepar, de las 21 civilizaciones solo hay una viva, o mejor dicho, a finales del siglo XX, el que las estudió, Toynbee, decía, solo hay una viva, que es la civilización cristiana occidental. Las demás, hay otras 2 o 3 que están en colapso. El Islam está en colapso. Nosotros, creo yo, que estamos entrando en colapso, podríamos hablar. Pero nuestra civilización, a finales del siglo XX, estaba viva, la única que estaba viva. Quiero decir con esto que las civilizaciones, como se ha dicho aquí, están hechas por hombres y por tanto está sujeta un poco a ese proceso casi biológico. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pensamos en la civilización egipcia, en la de Sumeria, en la civilización mesopotámica. Todas las civilizaciones han muerto. Si ese es el espacio que el hombre crea para salvarse, para que la humanidad continúe, que muera una civilización tiene sus consecuencias muy graves. Se pueden transformar en otras, pero casi siempre con los principios. Positivamente se transforma si es con los principios de la civilización madre que tiene. Nosotros nos derivamos y construimos nuestra civilización en milenaria. Venimos de la civilización minoico-cretense, más de 3.000 años. Y hay una rama, cuando se van secando, porque la civilización es como un hermoso árbol, que hay unas ramas que se secan y pueden brotar otras. La nuestra brotó de la parte grecolatina y brotó la nuestra como espacio de salvación, pero construir una civilización es un proceso costosísimo. 800 años la humanidad estuvo muriendo en luchas constantes, desequilibrios, invasiones, migraciones, y muriendo, se convivía con la muerte, con la muerte. La muerte era lo cotidiano, hasta que encontró cierta estabilidad. Encontrar la estabilidad dentro de una civilización es complejo, muy complicado. Por tanto, podemos entrar en un mundo desconocido, ignoto, que no lo conocemos, fuera de nuestro control. El hombre puede dar respuesta. Que desaparezca una civilización no quiere decir que desaparezca la humanidad, ¿no? Pero también podría ser, ¿no? Porque solo hay alguna viva, ¿no? Si es que es la nuestra. Pero mantener una civilización significa mantenerla, adaptarla a los tiempos, como ha ido haciendo la nuestra, es milenaria y tiene más de 2.000 años, y sin embargo se ha ido adaptando a las circunstancias de los cambios de cada tiempo. Si no sabemos darle una respuesta, pero dentro de lo que es el mismo espacio de salvación, con los mismos fundamentos nuestros. A ver, sí. La última pregunta, porque es que veo que viene otra actividad después. Entonces, si ¿qué pasa con la civilización china? ¿No existe como tal o está conviviendo en paralelo con nuestra civilización, no? Sí, la civilización china, como la entendemos hoy, es una civilización que no tiene que ver con los fundamentos de la civilización sínica, que fue la que tuvo un origen milenario. La actual, la que estamos viendo ahora,
tiene elementos que están fecundados por nuestra propia civilización occidental, que es la que ha dado, la que ha propiciado cierta globalización. Es decir, esa civilización que se nutrió de cierto marxismo, el marxismo es producto de la civilización occidental, de ideologías que podemos discutir cómo son, pero vienen de ahí, por tanto tienen muchos elementos que no son propios de lo que es la cultura china. Quedan elementos culturales que no han desaparecido del todo, no desaparecen de todo, pero fundamentalmente está dentro de la órbita de lo que sería el mundo occidental, disputando el espacio geopolítico y por tanto quizá podríamos decir que podría estar disputando la hegemonía ahora, ¿no? Pero no hay que verla como la civilización xínica antigua, sino una cosa que tiene elementos de la civilización occidental. Bueno, una última pregunta. María Eugenia. Yo necesito ponerme de pie para agradecerles profundamente este enorme trabajo que por puro amor a la humanidad se han tomado partes de su vida en la reflexión y en escribir para puntualizarnos lo que nosotros pensamos también y tal vez desorganizadamente agarramos un tema y lo desmenuzamos y podemos estudiar otra forma y ustedes nos lo han puesto de una manera muy ordenada y globalizada para que sea entendible, que nos urge al mundo entendernos, como ustedes bien lo dicen, para saber qué nos está pasando, por qué nos está pasando y qué nos va a pasar si no obramos en consecuencia. El impulso de la vida produce cambios inevitables. Esos en cualquier ámbito de la vida sucede. Yo diría que en este momento el mundo, como siempre lo está, pero ahora está en una encrucijada quizá más clara, porque tenemos un camino que nos proporciona la comodidad, que nos da lo que otros piensen, lo que la inteligencia artificial nos sugiere, la inteligencia artificial que nos ahorra el trabajo de pensar y hasta de trabajar. Entonces, o nos vamos por el camino duro del pensamiento, de la decisión, de la comprensión y de las manos a la obra, o nos seguimos por el camino que nos está planteando de la comodidad y de la facilidad y de que otros decidan por mí mientras yo tenga lo indispensable y no toquen mi comodidad. Entonces, yo, además de las perspectivas que ustedes dan, nos ofrecen, mi realidad en algunos aspectos de lo que ustedes muestran es más oscura. Yo soy mexicana, soy latinoamericana, estamos viviendo en América Latina situaciones terribles y situaciones muy discrepantes, muy separatistas. Ahora se está involucrando el odio, la desconfianza, la separación, que es algo que no aparecía antes, nunca había aparecido en Latinoamérica, ese ingrediente del resentimiento, del rencor y del odio. Éramos pueblos muy empáticos. Pero no me quiero alargar, solamente quiero felicitarlos y agradecerte, María Antonia, que me hayas invitado realmente a este agasajo en esta noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues nada, cerramos el acto porque viene el siguiente. Muchísimas gracias.